Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Y entre ellos, en medio de ellos, llegó el acusador, Satanás. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor. De andar por la tierra, de ir y venir por ella, respondió Satanás con una voz fría. Entonces el Señor le hizo la pregunta que cambiaría el destino de un hombre. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Satanás, con su arrogancia, se burló. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Has puesto un cerco alrededor de él, y lo has bendecido. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás argumentó que la fe de Job era una simple transacción: me bendices, te adoro. El Señor, confiando en la verdadera devoción de su siervo, respondió: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y el pacto quedó sellado. En la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. No había otro como él. La Biblia lo describe como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era inmensamente rico, el más grande entre todos los hombres del Oriente. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Pero su mayor bendición eran sus hijos, 7 varones y 3 hijas, que celebraban banquetes juntos y vivían en perfecta armonía. Job era un hombre de profunda devoción, ofreciendo sacrificios a Dios para santificar a sus hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado en su corazón. Su vida era un testimonio de la bondad de Dios, un paraíso en la tierra. Un día, los mensajeros llegaron, uno tras otro, con noticias que destrozaron la vida de Job en cuestión de minutos. El primer mensajero llegó, sin aliento, para decir que los sabeos habían atacado y acabado con la vida de sus siervos, robándose los bueyes y las asnas. Mientras aún hablaba, llegó un segundo mensajero, diciendo que fuego del cielo había consumido sus ovejas y a sus criados. Aún sin aliento, llegó un tercero, informando que los caldeos se habían llevado sus camellos y habían acabado con la vida de los sirvientes. Finalmente, un cuarto mensajero llegó, con la noticia más devastadora de todas: un gran viento del desierto había derribado la casa donde sus hijos e hijas celebraban, y todos habían muerto. El mundo de Job se desmoronó. En cuestión de un instante, perdió su riqueza, su hogar y a sus amados hijos. Pero en lugar de maldecir, Job se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza, y cayó al suelo en adoración. Con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras que resonarían por toda la eternidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, la Biblia dice que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás, humillado por la devoción de Job, no se dio por vencido. Se presentó de nuevo ante el Señor, y argumentó que Job aún no había sido probado en su propia carne. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. El Señor respondió, dándole el permiso a Satanás para afligir a Job, pero con una sola condición. Está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás salió y golpeó a Job con dolorosas llagas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job se sentó en un montón de ceniza, usando un trozo de tiesto para rasparse las heridas abiertas, su cuerpo cubierto de pus y dolor. Incluso su esposa, la única que le quedaba, le dijo con el corazón roto: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, en su inmensa agonía, respondió: como habla cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Aún en su peor dolor, la Biblia dice que Job no pecó con sus labios. Cuando los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de su calamidad, vinieron a consolarlo. Habían conocido a un hombre de fuerza y honor, pero cuando lo vieron cubierto de llagas, ni siquiera lo reconocieron. Se sentaron en el suelo con él durante 7 días y 7 noches, y nadie le dijo una palabra. Este fue el acto más noble que hicieron, porque entendieron que el dolor de Job era demasiado grande para las palabras. Pero el silencio se rompió. Job, finalmente, abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, lamentándose por su vida. Y a partir de ahí, comenzó el largo debate. Sus amigos, creyendo que tanto sufrimiento solo podía ser un castigo por un pecado oculto, comenzaron a culpar a Job.
Ningún inocente ha sufrido así, le decían, mientras Job defendía su inocencia y acusaba a Dios de ser injusto. El debate se alargó, lleno de palabras vanas, juicios equivocados y un profundo dolor. Todos hablaban de Dios, pero nadie entendía su verdadero corazón. Después de todo el debate, el silencio de Dios se rompió. Desde medio de un torbellino, el Señor le habló a Job y a sus amigos. Su voz no era de ira, sino de majestuosa sabiduría. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se desbordaba como saliendo de la matriz? ¿Le has dado tú al caballo su fuerza o has vestido su cuello de crines flotantes? Dios le pintó un cuadro de su poder absoluto sobre la creación, desde los cielos hasta las criaturas más salvajes. Job, humillado y asombrado, finalmente entendió. Se postró y respondió: he hablado de lo que no entendía, de cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no entendió por qué había sufrido, pero ahora entendía algo más importante. No necesitaba entender el plan de Dios, solo necesitaba confiar en el carácter de Dios. Después de que Job se humilló, el Señor restauró su fortuna, dándole el doble de todo lo que había perdido. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, y 1.000 asnas, y también 7 hijos y 3 hijas. Job vivió otros 140 años, viendo a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. La historia de Job nos revela una verdad profunda: Satanás es el acusador, pero Jesús es el defensor. El acusador distorsiona la fe, diciendo que solo amamos a Dios por lo que nos da. Pero Jesús, en la cruz, cayó esa mentira. Él no nos amó por lo que le dimos, sino por quienes somos para Él. La fe verdadera no es una transacción, es una confianza inquebrantable en la bondad de Dios, incluso cuando la vida no tiene sentido. El sufrimiento no es siempre un castigo, a veces es una prueba que nos fortalece, nos moldea y profundiza nuestra fe de maneras que la comodidad nunca podría. La historia de Job nos enseña que el dolor es parte de la vida, pero que nuestra confianza en la sabiduría y el amor de Dios debe ser la base de nuestra fe. Y al final, Él nos restaurará, nos sanará y nos dará una nueva vida. En este momento, quiero preguntarte, ¿qué pruebas estás enfrentando hoy? ¿Hay dolor en tu corazón, desafíos que te parecen insuperables? Recuerda la historia de Job. Recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, no estás solo. Tu fe, aunque a veces parezca pequeña, tiene una fuerza inmensurable. Si crees en Dios, aferra tu fe a Él. Ora, busca su guía, y confía en que Él tiene un propósito incluso en medio de tu tormenta. Si esta historia te ha tocado y te sientes identificado, te invito a suscribirte para encontrar más mensajes de fe y esperanza. Deja un comentario contándonos cómo la fe te ha sostenido en momentos difíciles y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Que la paz de Dios te acompañe.